Bueno, arrancamos nuestro segundo bloque de Compartiéndonos. Justito acaba de llegar el invitado. Ni respirar lo hemos dejado. Subí directo. Pero bueno, vamos a recibirlo. Él es escritor argentino dedicado a la poesía, prosa y ensayo, docente, estudió letras en la Universidad de Córdoba, tiene obras como Prendas en el 2005, La Escolástica Peronista Ilustrada, El Indio Salario de 2018, Can Solar en el 2012, La Construcción en el 2014, Jellyfish 2019, que es su última obra, que también vamos a hablar, así que bueno, es un honor, porque ha sido una de las grandes estrellas del primer ciclo de Compartiéndonos y hoy ya te recibimos en una casa más grande. Ya no por Zoom. Ya no por Zoom, ya en vivo, por suerte. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá esta tarde. Gracias por la invitación. Compartiéndote en esta tarde. ¿Cómo va todo? Tratando de ver qué pasa, cómo nos organizamos, a ver cómo se termina el año. Tratando de terminar el año. Sí. En la ardua lucha de tratar de terminar el año. Y la incertidumbre, ¿viste? O por lo menos pandémica, sí. ¿Viste? Que uno mira Europa, mira como que dice qué pasará, qué no pasará. Supuestamente acá tenemos mucha vacuna, pero está avanzando la tercera dosis. Sí. Estamos muy vacunados acá, supuestamente. Pero no sé, es lo que nos podría dar un poco de esperanza. Sí. De que no haya otro pico. Sí, que no va a ser como la copia o la réplica de lo que pasó en Europa previo cuando no había vacunas. ¿Viste? Decíamos, bueno, todo lo que pasó en Europa sí o sí vendría acá. Exacto. En este caso, esperemos que no. Esperemos que no. Nosotros tuvimos en ese sentido la suerte de que tuvimos la posibilidad de ir preparándonos. Teníamos un par de meses de ventaja. Sí. Sabíamos que lo que pasaba en Europa íbamos replicando, ya sean medidas de prevención o incluso la vacunación misma. Como tuvimos esa suerte, tenemos unos meses. Sí. Los que ya más o menos sabíamos que iba a pasar o que podía pasar. Sí. Y esa fue la ventaja que pudimos tener. Que eso, reflejado en la actualidad, capaz que la vacunación, el hecho de que nos ha llegado la vacuna con ese tiempo de gracia, sí. Capaz que no llega a otra ola. Esperemos que no. Esperemos que no. El año pasado que estuvimos como charlando un poco de la pandemia, te voy a leer una textual tuya, a ver si coincidís de lo que dijiste. Creo que cambiamos mucho, ¿no? Creo que la pandemia nos cambió a todos. Sí, el 1 de julio del año pasado dijiste, nosotros como país tercermundista deberíamos reforzar los lazos comunitarios. ¿Qué pensás de esta frase un año y medio después? ¿Lo hicimos, no lo hicimos? ¿Lo hicimos a medias? En algunas zonas sí, en otras no. Me parece que no se hizo como me hubiera gustado. No como me hubiera gustado. No se hizo como la sociedad y la realidad nos lo demandaba, me parece. Sí. En algunos sectores seguramente sí. Pero sectores que están vinculados con la práctica comunitaria. Que ya estaban desde antes, digamos, previo a la pandemia. Que ya eran prepandémicos y que en este contexto se fortalecieron y crecieron. Sí. Pero no sé si sectores sociales no vinculados al ejercicio comunitario indagaron o experimentaron en eso. No sabría decirlo. Yo sí noto que la sociedad necesita muchas más prácticas comunitarias. Que por ahí, como práctica comunitaria, por ahí suena a algo que requiere como una cierta estructura de organización, pero capaz que simplemente ser un poco más empático y solidario, digamos. Sí. Como la organización o el orden que permite, que genera la empatía. Sí. Nada más. Tampoco es que tenemos que organizarnos para salvar algo, o en un marco institucional. Obviamente hay organizaciones, la militancia, organizaciones políticas, la iglesia. Hay sectores, lo que se conoce como el tercer sector, que trabajan mucho que son los grandes teóricos y grandes ejercitadores de la práctica comunitaria. Sí. Pero también sectores por ahí que no están tan vinculados a esto,
pero dada la crisis, usualmente se ve mucho en el arte. Sí. En el arte se ve mucho, ya sea literatura, artes plásticas, de cualquier índole. Cuando hay crisis, nuestro gran reflejo anterior que tenemos es la del 2001. Sí. Cuando hay crisis, la única forma de seguir produciendo contenido es estableciendo lazos comunitarios, vínculos comunitarios, porque ya no puedes más producir solo por una cuestión de escasez de recursos, digamos. Entonces tenés que unirte, entre 4 o 5 hacemos algo. Hay un libro, viste, que sí, por ahí sigue vigente, pasaron los años, que es El Dolor País, ¿no? De Silvia Breichman. Claro. Que viste que a veces uno lo lee y pareciera que está escrito ahora, ¿no? Y fue escrito en esa crisis, ¿no? De 2001. Sí. A mí personalmente todo lo que fue la pandemia me vinculó muchísimo con lo que fue la crisis del 2001, que fue fue como mi bautismo de fuego en esto que decíamos recién, de las prácticas comunitarias. Sí. Si bien yo tenía militancia por la secundaria, el centro de estudiantes, qué sé yo, pero la crisis del 2001 yo vi lo que fue el Club del Trueque, por ejemplo, que era como un delirio. Ese tipo de ejercicio comunitario, después nunca más lo volví a ver. Aparte formaba parte como una cosa medio fantasiosa, medio utópica, pero que a la vez de algún modo funcionaba. Sí. Eso, ¿no? Como que las crisis... Cambio, es oportunidad de cambio, ¿no? Desde por lo menos la definición. La definición china. La definición china es esa. ¿Y cómo ves el entramado social hoy en la actualidad? Digamos, pues que pasó año y medio en el cual, viste, la gente dice, bueno, se habla de pospandemia, todavía no se puede hablar de pospandemia, pero ¿qué es? ¿No es? Es como arena movediza. Si bien no estamos como hace un año y medio, pero no, todavía no. Sí, yo creo que ya estábamos en la pospandemia. Si llegáramos... Mira que lo que decís, el año que viene te lo vamos a volver a preguntar. Como la frase del 1 de julio. Ojalá que sí. Toco madera. Yo creo que ya estamos en la pospandemia. No, digamos, hay vacunas y sigue habiendo vacunas. Se supone que eso debería... En ese sentido, me parece que lo que cambia... Me parece que la línea que hay entre pandemia y pospandemia es cierto grado de incertidumbre. Me parece que lo que domina lo pandémico es... Y que estoy encerrado en casa, no sé cuánto tiempo más voy a estar y no sé qué va a pasar. Y que además es un proceso, ¿no? Por ahí uno se olvida o uno cree que la vacuna va a ser como algo mágico, inmediato y que de un día para el otro se va a terminar, ¿no? Y por ahí bastante rápido. Entender que claro, que es todo un proceso. Las pandemias históricamente sin vacuna han durado 2 años, 3 años. Sí, hicieron bastante rápido las vacunas, pero yo creo que ya estamos en un proceso post-pandémico que es básicamente como la primera etapa de la post-pandemia, que es la reorganización después de la pandemia. Sí. Me parece que estamos en esa instancia, estamos viendo cómo organizarnos, se trabaja desde casa, ¿no? Queda ahí mitad y mitad. Eso, cuáles son los nuevos híbridos, qué es lo que nos trajo la pandemia, qué no. Sí. Y cómo empieza a funcionar la reactivación, de qué modo, se reactiva full, se reactiva poquito, no se reactiva nada. Sí. Por ahí alguna de las cosas que por ahí puede que quede como positivo es como el cuerpo, ¿viste? El poner el cuerpo, que antes era como uno iba a los lugares y tenías que hacer una nota, tenías que trabajar y volabas con 40 de fiebre y se hacía igual, ¿no? Porque había algo como de la presencialidad y del cuerpo que no se tocaba, salvo que tengas que estar internado. Ahora ya, viste, hay algo como que, bueno, primero está la salud, y no solo en relación al COVID, ¿no? Como hay algo como de la presencialidad del cuerpo que antes era como muy exigente, ¿no? Que sí, veía gente que estaba volando con 40 de fiebre y estaba trabajando, estaba haciendo un programa de radio, de televisión, porque no se podía parar. Ahora se vio como que algo del cuerpo... Sí, también la cuestión, insisto, sobre lo comunitario o sobre lo social, por ahí en este caso, que es... Sí. Vos estabas en un entorno de oficina y caía alguien resfriado y bueno, vos sabías, capaz que me resfrío yo ahora, capaz que no. Ahora me parece que eso no existe más. Es como casi como cruzar un límite social ya hoy en día. No puedo yo caer resfriado y contagiar a todo el mundo. Sí. Antes capaz pasaba y capaz que decía, bueno, ¿me resfriaré o no? Estabas como con esa duda, ¿viste? Sí. Sí, o otros malestares del cuerpo, ¿viste? Que antes era, bueno, venís igual a trabajar.
Ahora Sí. me parece que algo de eso lo habilitó, ¿no? En aquellos trabajos privilegiados que se puedan desde... Sí, seguro, Desde porque la casa. no creo que haya cambiado mucho. De hecho, desde la política, por lo menos estamos viendo como más flexibilización laboral. Sí, Digamos, casi como las propuestas que hay, no solo por la ley que presentó hace un par de meses, no sé si son meses o semanas, Lustó en Ciudad, sino también por la línea que está bajando un poco el albertismo también, ¿eh? sí, Hay como una idea de la reactivación, caiga quien caiga, sí. y esa reactivación requiere cierta flexibilización laboral. Sí, Creo que ahora van a ir para atrás con que no se puede despedir más, digamos. sí. Creo que eso va para atrás. O sea, hay que darles ciertas cosas al empresariado como para que invierta y trabaje. Sí. Entonces no sé bien en ese sentido que si realmente dejó nuevos horizontes. Yo lo que me preguntaba apenas empezó la pandemia era no tanto por la pandemia, no tanto por la salud, ni incluso por lo comunitario, sino algo mucho más atrás, que es ¿qué pasa con el capitalismo ahora? ¿Se escabulle? Sí. ¿Se escabulle? ¿Ve la forma de seguir generando desigualdad? ¿O hay un quiebre a partir de ahora en la historia? Porque puede pasar, podría haber pasado. Sí, sí. Podría haber pasado. Ya vimos que no, pero digamos, podría haber pasado. Era en ese momento, en esa autoconciencia histórica, estoy en un momento en el que se viene una gran crisis del capitalismo, en el que deja de generarse cada vez más y más desigualdad, o se escabulle y ve el modo de seguirla. Bueno, las vacunas siguieron demostrando la desigualdad. Exacto. ¿no? Países con... Sí, Con que muchas, otras sin Galperín nada. hizo mucha más plata, digamos. Sí. Sí, a mitad de año entrevistamos a Lucía Dancer, que ella es antropóloga laboral, y hablaba así, por lo menos como de nombrar como un quiebre epistemológico, digamos, esto, por lo menos para el mundo laboral, ¿no? Que se estaba bien, que ya dice que se veía venir esto de, viste, ya se trabajaba desde casa algunas empresas un día, y la pandemia vino a instaurar como para todos, que eso sí se vio como, por lo menos en el mundo laboral, como un quiebre, ¿no? Más epistemológico. Y bueno, pasaron las elecciones, Carlos, ¿cómo ves el peronismo en lo que queda, ya que has escrito sobre el peronismo en los próximos años? ¿Cómo lo ves? Es complicado, es complicado. Bueno, ahora se puso cada tanto el antiperonismo reflota la hipótesis de la muerte del peronismo. Cada tanto es como una hipótesis permanente que se reflota. Y bueno, recientemente ha vuelto a reflotar esa hipótesis. Yo creo que el peronismo, desde que pasan varias cosas, no solo en el peronismo, sino en la política, en sí, digamos. Sí, Para que el peronismo funcione o para que el peronismo exista, tiene que haber un sistema partidario y tiene que haber ciertas estructuras que cada vez hay menos en el ejercicio de la política. sí, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, desde el 2015 pareciera que hacer política es ganar elecciones. Se trabaja para ganar elecciones. sí. Eso es lo que nos está pasando, digamos. O sea, lo que hacemos es generar las mejores ecuaciones para ganar la elección. Los mejores cuadros políticos para ver quién llega. Los mejor miden, Sí, no sé si sí. los que mejor gestionan, Sí, que justamente sí, sí. ese es justamente el problema, digamos. Entonces, por un lado pasa eso. No hay plan económico, no hay plan político, no hay plan de crecimiento. Hay que ganar una elección y después vemos. Sí, Ahora, lo mismo pasa con las últimas las dos presidenciales que tenemos, tampoco han sido con voto positivo. Se han ganado elecciones a partir de sacar a alguien. ¿Sí? Sí. Había que sacar a Cristina, había que sacar a Macri. a Macri, cueste lo que cueste. Entonces, tampoco ahí tenés una masa electoral política fuerte, digamos. Es una masa totalmente fluctuante. Sí,
vos no tenés unos fieles, cada vez Sí. son menos los fieles. Sí, tenés una masa desganada y con... Por eso también está creciendo, me parece, tanto el macrismo. Entonces, por ahí, primero ese panorama. Tenemos como un ejercicio de la política raro, o raro no, es el ejercicio político actual, Sí, en donde el peronismo no sabe cómo hacer pie ahí. El peronismo necesita instituciones, necesita Sí. las cosas claras, y ahí el peronismo como que se escabulle, como decía recién, y se afianza en su doctrina, digamos. Ese panorama político, esa estructura política medio que ya no existe más, y ahí ese es un detalle fuerte para la renovación que necesita el peronismo. El peronismo necesita una renovación. sí, como un relanzamiento. Y desde que se perdió con Macri, ya esto venía... Sí, También pasó algo interesante para mí, que fue que supuestamente el macrismo y la elección, la presidencial que gana Macri, es como una nueva política, que es la política del Big Data, ¿no? Como redes, internet, qué sé yo. Y Alberto gana la elección en el 2019, volviendo a una política súper tradicional, que es la política del cafecito. No se hizo Big Data, no se trabajó en un mapeo, sino que cafecito, esa rosca Sí. básica de tribunales, ¿no? Histórica, Eso, sí. eso que vos vas con cafecito, te sentás ahí. Algo que por ella se agotó, ¿no? Como un modelo. Como una política muy Sí. vieja o como una política que uno no se le imagina en el campo de lo presidenciable, sino que es una política que se puede sostener eternamente, digamos, en un municipio, ¿no? Como lugares- Algo más chico. Exacto, algo a una escala Sí, menor. sí. Pero aún así esa política tradicional no termina de Mm, hacer pie. Y después la tercer cosa que tendría para decir como del peronismo en este contexto es que el peronismo sigue teniendo un 30%, que en realidad el 30% es el 30% que tenía Cristina. sí, Y el macrismo tiene una base fija del 40%. sí. 40% es lo que ganó, es a lo que subió Macri con el Sí se puede, digamos, que fue una cosa. Ahora en estas pasos el oficialismo subió, digamos, un Sí. cacho, pero no es la épica que tuvo el Macri en ese momento, ¿no? Sí. Ese Sí se puede fue como Sí, Forrest Gump, digamos, Sí, una sí. cosa así épica. Y ese 40% que sostiene el macrismo quiere decir que el peronismo dejó de ser un partido de derecha. Mm. La derecha se está yendo para el macrismo. Para mí yo no creo que no sé si es bueno o malo. Sí, sí. No sé si es bueno o malo porque, digamos, no sirve para ganar elecciones. Sí, Pero sí es un cambio fuerte, digamos, en el horizonte y en la estructura peronista. sí. Que deja afuera a un sector que siempre comulgó con Que el siempre peronismo. comulgó, sí. Y que por ahí ahora no se siente tan identificado como antes. Exacto, yo creo que ese es el panorama que hay Sí. del peronismo. No sé si está muerto, no creo que esté muerto, pero sí hacen falta Sí. rearmar algunas ayornarlo, cuestiones. sí. Rearmar algunas cuestiones. Y viste, Carlos, que todavía se sigue discutiendo, aunque por ahí ahora un poco esté más claro, la cuestión del origen del virus. Bueno, también se sigue discutiendo el origen del HIV, que viene del mono. A nivel cambio ambiental en nuestro país, ¿notaste algún impacto, alguna diferencia? Que también esto que hablábamos de lo social, que decían, bueno, va a provocar un antes y un después. Mucha gente decía, viste, con la plena pandemia que los patos o los gansos caminaban por la calle, por la avenida Sarmiento y cruzaban la calle. ¿Pasó algo a nivel ambiental? ¿Se tomaron algunas decisiones? ¿Y si te gustaría escribir sobre el tema? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo menos en nuestro país, ¿no? Lo que uno puede mirar como más interno. Ahora se están haciendo, bueno, viste la cumbre que hubo a nivel... Sí, yo del impacto ambiental, yo creo que sí, porque de hecho te lo puedo asegurar. Yo trabajo en el Ministerio de Ambiente y te puedo asegurar que nos está permitiendo discutir algunas cuestiones que antes no se podía. No se puede. Digamos, hay como un nivel de aceptación social fuerte. Sí. De hecho, ahora
se está discutiendo la ley de envases Mm, con un lobby muy, muy fuerte, empresarial, sí, para tratar de bajarla. Pero, qué sé yo, nada quiere decir... en política y sobre todo en lo que es leyes, siempre perdés con el lobby. sí. Pero si tenés un apoyo social fuerte, Ahí, es la única herramienta que tenés, digamos, Sí. como político, para proponer una ley anti-lobby, digamos, entre comillas. No es como una Sí. ley que restringe o que pone algún tipo de... no sé si la palabra es restricción, pero sí hace algún tipo de llamamiento sobre la sobreexplotación del empresariado, digamos. Sí. El único apoyo que puedes tener es... acá ya pasó con Larreta y las cuestiones inmobiliarias. Sí, Hubo la audiencia más grande de la historia de Buenos Aires, digamos. Eso, sí. esa conciencia y ese grado de aceptación de la ciudadanía, me parece que sin la pandemia sería No, bastante menor. Sí, se seguiría discutiendo y no se Sería hubiera bastante avanzado. menor o no se discutiría nada, Sí. sería directo, digamos. Sí. Igual, viste, los grandes orígenes se supone como que tienen que ver con el contacto humano, ¿no? Bueno, como te decía, o del HIV o de esto, que un murciélago tuvo contacto con un animal y la venta ilegal, ¿no? de la caza y después del contacto, que a partir de ahí se producirían las pandemias. Pero bueno, ¿no? La regulación... Sí, ahí usualmente, en esa- ahí también las cuesta. usualmente casi todas las pandemias son por la convivencia cercana El hombre con los animales. Sí, con especies que, o sea, usualmente, y ahí siempre tenés como un montón de sí, una de eslabones, ¿no? En el medio. Exacto, tenés como un montón de ecosistemas bacteriológicos que cuando se mezclan con otros, ahí digamos se produce la zoonosis, que es como Sí, el paso. ese salto del, Sí. del animal al humano y la sobreadaptación. Y bueno, se dio, fíjate que se da, más allá de los conspiranoicos, se da después de los incendios de Australia, digamos, que Sí. fueron bastante grandes. Y eso movió muchísimo la población, las poblaciones animales. Sí, Los incendios son los que están generando más pandemias. A veces no llegan a ser pandemias, digamos, pero focos de virus usualmente los generan mucho los incendios por eso, porque las Claro. especies huyen sí. y ahí se generan como otros intercambios ecosistémicos. Sí, que sin esos incendios no se generarían. Y bueno, se cumplen, ¿no? Del año de que escribiste de Jellyfish, en 2019. Se cumplen 2 años. ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Cómo evaluás también, ¿no? Luego de sancionarse la ley del aborto legal y gratuito? ¿Qué impacto Bueno, crees que...? yo creo que lo que le hubiera convenido a Jellyfish es que nunca se aprobara la ley, digamos. Entonces el libro iba a subsistir como un libro Sí. que narraba lo que... Como para contarle a la gente, bueno, es un libro que narra la historia de una chica que hace, ¿no? un aborto con misoprostol. Claro, es como... Y de una edad, una clase media. Sí, una clase media alta y el uso del misoprostol en un contexto ilegal, Sí, ¿no? En un contexto ilegal. Que eso siempre fue como lo terrible del aborto, digamos, la ilegalidad, porque vos en un marco legal vos tenés como una compañía mucho más afianzada, que Sí. digamos, en el marco ilegal vos no tenés referencias, no sabes qué va a pasar. sí, Por más que tengas, en este caso, a ella lo acompaña su pareja, no sé, pero digamos, no tenés una asistencia médica ahora como toda la estructura que hay ahora, sí, digamos. sí. Ahora hay un protocolo. Era cuestión de tiempo, igual que el aborto saliera, pero en ese momento yo escribí ese libro porque habían pasado el 2018, había sido un año súper intenso. Sí, Y me llamaba mucho la atención que no haya un libro narrando esto, un aborto en primera persona, sí, que me parece que es lo que estaba faltando. sí, A la vez, no solo es un aborto narrado en primera persona, sino que también es una especie de manual, porque te va explicando sí. cómo hacer cada paso y qué sé yo. ¿Y cómo fue? ¿O por qué pensás que esa primera persona haya sido escrita por un hombre y no por una mujer?
Y ¿Qué pasó, quizás porque no es simple, no es fácil, digamos. No es. ¿Y cómo fue para vos meterte, ¿no? en la cabeza? Bueno, fue muchísimo trabajo. Fue mucho trabajo porque tuve que investigar y sobre todo encontrar una voz. Me parece que para escribir, la clave para escribir es encontrar una voz, que la voz es no solamente el tono, sino todo lo que representa ese tono. Sí. Y hay como, en este caso, o sea, yo un tipo de casi 40 años, escribiendo como una chica de 19, había una cosa escénica, ¿no? Era como casi como una consigna de teatro que me dicen, bueno, ahora sos esto. Sí. Y esa cosa escénica es lo que me permitió, digamos, entrar en ese rol, es lo que me permitió escribirlo rápido y a la vez también me empezó a generar cosas en la cabeza porque yo ya empezaba a pensar como esa chica y a hablar como esa chica. Y ahí fue cuando decidí terminar el libro, porque no... Jackie te estaba tomando. Me estaba agarrando, se estaba ocupando de mí, sí, estaba ocupando mi cuerpo. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Haber tenido esa experiencia. Para mí estuvo bueno. No sé si el libro cumplió expectativas, digamos, a nivel editorial. Nunca las tuve mucho, no sabía bien. Digamos, yo soy un autor que tengo... como autor tengo como un proyecto literario en el que, cada libro se continúa con el anterior, hay ciertas preocupaciones y esto es como una rareza, digamos, dentro de todo ese esquema superestructurado. Es como una rareza, entonces tampoco tuve tantas pretensiones ni era como un experimento, a ver qué pasaba. A ver qué salía. Claro, mi fantasía era que escribir 5 libros más así, este personaje teniendo aventuras. De cualquier tipo. Puede ser que esto continúe. Quizá. Con un escenario distinto. Puede ser, sí. En el segundo programa, ya en marzo, estuvo acá en nuestros estudios Gabriela Saidón, que fue autora de Santos Ruteros, La difunta y el gauchito. Anduviste por San Juan. Anduve por San Juan. Así que, quería preguntarte cómo había sido esa experiencia, porque es fuerte, ¿no? Yo también estuve en el santuario de la difunta Correa, cómo lo habías sentido y vivido, ¿no? Me pareció impresionante. Me pareció muy conmovedor. Y me pareció también una cosa que me llamó mucho la atención, es que usualmente, si bien Expedito es el santo de patrono de las causas urgentes, la invocación al santo siempre es ante una emergencia, en una situación límite o tratando de enfrentar una situación compleja, digamos. Uno el santo lo evoca porque uno con sus medios no puede, digamos. Cuando las papas queman, digamos. Exactamente. Uno no con las herramientas que uno tiene no está pudiendo superar esto, digamos. Entonces necesitamos que nos ayude. Y lo que me llamó mucho la atención de la difunta Correa es que la gente me pareció como una santa totalmente peronista. Hay como pabellones de vestidos de 15. Porque lo que moviliza es el deseo, no la tragedia, la crisis, un problema difícil de superar. El deseo. Quiero una camioneta, quiero una fiesta increíble, quiero una casa. Le cuento a la gente por ahí que no fue, cuando va subiendo las escaleritas hay mini casas chiquititas como maquetas, que es la gente que agradece la casa que la difunta les cumplió, ¿no? Sí, eso me pareció súper interesante y creo que el cine tiene una deuda ahí, porque hay una película nueva no sé si tan nueva, que salió por Cinear del Gauchito Gil, que está muy bien hecha, pero todavía me parece no la que vi. Falta una muy buena película de la historia de ella, que se la merece, porque tiene todos los condimentos. Y sí, es muy movilizadora, súper movilizadora. Dicen que es terrible si no le cumplís. Que es sanguinaria. ¿Sanguinaria? Como la Pilarcita, también nos contó que en Corrientes, Gabriela, que una niña que había fallecido porque le había atropellado un camión con una muñeca, y la gente va y lleva las muñecas, pero vos tenés que, si te llevas una muñeca, tenés que dejar una. Si no, también es muy cobradora, como dirían en los pueblos. Hay que tener cuidado con ¿Y te gustaría cosas. escribir sobre el tema? ¿O alguna novela?
No sé, uno nunca sabe eso. No sé bien sobre qué voy a escribir. Pero sí, claro, es un tema súper interesante. Sí. Así también recién no te respondí, me preguntaste sobre si escribiría sobre algo ambiental también. Sí. De hecho, yo milito en un espacio político que se llama Aires, que es, resumiéndolo rápido, es como peronismo ambientalista. Sí. Y ahí estoy dirigiendo una colección de libritos, fasciculitos Sí. ambientalistas. Ambientalistas. Totalmente. Yo edito, digamos, los produzco, Claro. pero sí me parece súper interesante. Sí. Bueno, vamos a recibir, que creo que también está nuestra gran productora estrella, que hoy no está presente en el estudio, así que la tenemos desde por Zoom. A ver, Vane, ¿estás por ahí? Hola, Vane, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, ahí Hola, bien ¿qué colorida. Bien colorida. Desde el... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, estamos acá charlando con Carlos sobre la difunta Correa y bueno, el especial también que tuvimos con Gabriela. Que estuvo buenísimo y que hay que hacer segunda parte. Antes de que termine el año estaría bueno tenerla de vuelta, ¿no? También a Gaby. Sí, porque bueno, es súper interesante todo lo que tiene, ¿no? Para contar. Y ahora vamos a hablar un ratito ahora en el final de Maradona, que se cumple un año con Carlos y con Vane, pero bueno, queremos que nos cuentes un poquito tu infancia en Alberti y cómo, si pescás algún momento en el cual dijiste, bueno, quiero ser escritor o es por acá, o algo ahí que recuerdes de la infancia que vos digas, o siempre te gustó escribir. Me gustó escribir siempre, pero hubo un momento a partir de los 15, 16 años en el que empecé a escribir como con cierta constancia. Escribí en unos cuadernos Gloria, 24 hojas. Y escribí ahí con la idea de que eso alguna vez sirva para obviamente eso nunca sirvió para nada, pero con la idea de... Ya había como una idea de generar materia prima, digamos. Y lo que escribías ahí que eran como poemas, eran Cosas. cosas. Eran cosas. Eso, en algún momento, algo de todo eso me iba a servir para escribir algo que esté bien, digamos, algo que sirva. Sí. Eso más o menos a los 15, 16 años empecé con eso. Sí. Y no sé, de la infancia, el rastro que tengo yo de la infancia de lo que es mi iniciación literaria es una vez que para los Reyes Magos me regalaron yo estaba aprendiendo a leer, así que debo haber tenido 5 o 6 años, y me regalaron una selección de cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita Roja, qué sé yo. Sí. Y me parece que en lo que escribo siempre vuelvo ahí, me parece. Siempre están los hermanos Grimm, Sí. como ese rastro en el pasado de Las historias, ¿no? las historias. Hay cierta cuestión ahí de enseñanza, cierta cuestión eleccionadora, cierto modo de narrar, cierta cuestión fantasiosa. Sí. Me parece que esa atracción también es lo que yo busco cuando escribo. Siempre busco generar eso en el lector. Sí. Me gustaría que el lector sienta lo que siente un nene que lee por primera vez Hansel y Gretel, digamos, Claro. o que se lo narran. Sí. Si generas eso en el lector, me parece que está bueno. Y esto más o menos a los 15 que empezaste. Y el 2001 marcó, sí, ¿no? Algo como para empezar por lo menos a estudiar Y o decidir qué estudiar. Sí, yo estudié 2 carreras, cine y letras, después dejé cine y seguí con letras. Sí. Pero por ahí andaba, digamos, por los relatos andaba la cosa. Yo leía mucho Sí. y veía mucho cine. Y recién yo empecé en el 2003, empecé la universidad. Yo soy promo 2002. Sí. Era muy raro en ese momento pensar en la universidad cuando veía que estaba todo destruido, digamos. O sea, estallaba todo. Era como el no future total, ¿viste? ¿Para qué sentido tiene? Y cuando en el mismo 2003 o capaz que en el 2004, no me acuerdo bien, hay un poeta que se llama Arturo Carrera que él hace una convocatoria abierta, va a Córdoba y hace una convocatoria abierta para dar una clínica de estética. Sí.
en el Centro Cultural España Córdoba, un lugar que en ese momento fue como un lugar importante. Yo terminé atado a esa institución durante mucho tiempo. Sí. Y ahí sí me ocurrió por primera vez mostrar lo que venía escribiendo desde los 16, o sea, tenía 19, 20, Sí. capaz que un poco más. Entonces, desde 5 años hice como una especie de selección, lo presenté, quedé, y ahí, bueno, ahí conocí a escritores que ahora son como muy conocidos, como Federico Falco, Luciano Lamberti, me hice muy amigo de ellos. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí yo Sí. empecé a tener, o sea, vos podés escribir muy bien, podés leer cosas muy buenas, pero siempre voy por lo comunitario. Si no tenés a Sí. algunas personas que te achiquen un poco algunos caminos y que te muestren algunas visiones y que tengan algunas lecturas, Se complica, sí. y quedás como muy preso de vos mismo, ensimismado en vos mismo. Sí. Y ahí yo con Lamberti y Falco inicié como un camino. Un camino interesante. Sí. Sí. ¿Y qué le dirías, Carlos, a un pibe que está saliendo del secundario y que tiene en la cabeza de quiero ser escritor? ¿Qué, no sé, llamarle consejo, qué sugerencia, qué camino o por dónde empezar, ¿no? Sí. Yo creo que el consejo que le diría a cualquier persona que esté escribiendo o produciendo una obra, o con ganas de producir una obra, sea una película, sea pintar, o sea escultura o lo que sea, es que trate de ser un reflejo de lo que es esa persona en sí mismo, digamos. Me parece que un gran problema que tenemos pedagógico, digamos, Sí. No solo occidental, también oriental, es que es la pedagogía de la imitación, ¿no? O sea, vos lees algo que está bueno, querés escribir como eso, Sí. y usualmente los consumos que tenemos siempre vienen de afuera, entonces hay un problema con eso. Y cuando yo digo que trates de que sea algo muy personal lo tuyo, que sea algo que solo... Como más auténticos, ¿no? Sí. Sí, no solamente por la cuestión, por la localía, sino porque es lo que te va a permitir realmente llegar a un lugar Sí. tuyo, digamos, a un lugar tuyo, a una Sí. cosa, no sé, si venís de una familia que hace 100 años sidra, y me parece que tenés mucho para decir de la sidra. Sí. Sí, Qué no, sé yo. no ir a otros caminos. No necesariamente tenés que Sí. escribir, ni siquiera podés, de hecho, si yo tuviera un alumno en un taller así, le diría la palabra prohibida es sidra, digamos, pero sí, Sí. todo ese entramado y toda esa data que tenés vos, Sí. que no Explotarla. claro, que no la tiene nadie, Sí. y que sacarla es Sí. aportar a Sí. la historia, digamos. Sí. Bueno, Vane, se nos está terminando el programa, pero bueno, se cumplió un año, ¿no? del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y bueno, vamos a ir adelantando que es uno de los temas que Carlos decidió terminar la entrevista, uno de los temas musicales. Bueno, como gran impacto, ¿no? Los recuerdos o los homenajes. Sí. Mira, Fer, yo para cerrar voy a leer un texto que hice el año pasado, justamente el día posterior Sí. a la muerte de Diego. Soy bastante fan. Sí. Se los quiero compartir. Ya que justo estamos hablando, que Carlos es escritor, me parece que viene como ahí, como que va a quedar Genial. a tono. Lo que yo escribí fue lo siguiente. Se fue generando, porque él siempre generaba, pasión, odio, amor, unión, quilombo. Su despedida fue polémica, distinta, triste y alegre. Así era Diego, no podía dejar de provocar esos amores que matan. Desde ayer que tengo la misma sensación de tristeza que nos inunda cada vez que quedamos fuera de un mundial. Esa angustia en el pecho de tener que volver, irte de la cancha, con mocos y lágrimas, dejar de sonreír con una gambeta y gritar hasta quedarte sin voz por un gol. Pienso que Diego era eso. Tenerlo vivo era palpitar y sentirte parte de un mundial crónico. No fuimos los ganadores de las últimas Copas Mundiales, aunque estuvimos cerca, pero el más grande era argentino y eso nos inflaba el pecho. Decir en otros pagos que llevaba su sangre era igual a decir su nombre, porque mi país, el nuestro, era Maradona. No voy a olvidar mi paso por Nápoles, esa ciudad que lo ama y lo amará con locura y mi emoción al sentirme uno más de ellos, solo por ser de la misma tierra que el 10. El Diego, Diegote, Barrilete Cósmico, Pelusa o simplemente Dios.
Recorrer las rústicas y antiguas callecitas de esa ciudad italiana, o maradoniana, como prefieran llamarla, y ver en cada rincón una pintura, foto, recorte de diario con sus hazañas, me hacía dar cuenta aún más de lo grande que era Diego y de lo feliz que me hacía estar en el pueblo al que tanto le dio y llenarme el pecho de orgullo por mi ídolo. Porque Diego fue y será eso, mi ídolo. El mejor jugador de la historia, el que nos trajo la Copa del 86, que no llegué a disfrutar porque tenía 3 años, pero mis seres queridos sí. El que me hizo emocionar en el Mundial del 90 en cada partido y llorar a mares en ese doping positivo 4 años después. El que me hizo ilusionar otra vez en el 2010 en Sudáfrica, a pesar de que para ese entonces tener en mi haber varias derrotas mundialistas. El que hizo que me llamen vendida por cambiar de cuadro según donde él esté jugando o dirigiendo, porque sinceramente a mí no me importaba ser de Boca, de Newell's Old Boys o Mandillú de Corrientes. No había mucho que pensar, yo lo seguía donde fuera. Hoy justamente mi vieja me dijo algo que me dejó con lágrimas en los ojos y el corazón tecleando. Vos no eras de un cuadro, hija, vos eras de Maradona. Y tiene tanta razón que no hice más que mandarle un emoji y lagrimar un poco. Te amo, Diego, hasta siempre. Bueno, ese es mi texto. Hermoso, Vane. Que lo escribí con el corazón roto. Bueno. Y creo que, bueno, al día de hoy todavía seguimos con el corazón roto los que lo queremos, más allá de sus fallas como ser humano, obviamente, que son un montón. Sí. Creo que, digamos, el ídolo supera al humano en este caso. Digamos, justamente él como ídolo no era humano. Sí. Por eso se lo llamaba Dios. Sí, bueno, muchas gracias, Vane, por compartirlo con nosotros. Se nos fue el tiempo, te queremos agradecer muchísimo, Carlos, tu tiempo, y siempre nosotros cerramos las entrevistas preguntando a la hora de levantar la copa y a la hora de brindar por qué lo haces. Porque haya trabajo. Porque haya trabajo. Porque haya trabajo para todo. Hoy tenemos, vamos a ver, aunque sea con agua, se brinda igual, sí. A los ojos porque es agua, bueno, en teoría. Sí, yo brindo desde acá, tipo tiki, tiki, 2 veces con agua también. ¿Y con qué tema musical te gustaría cerrar tu entrevista y ya el programa? Bueno, ya que veníamos hablando de... Claro, veníamos hablando del Diego y nada, hay un montón de temas, hay un montón. Pero ahí tenemos una gran operadora que te va a cumplir tu deseo. Sí, el que me gustaría a mí es uno de los Cafres. A mí los Cafres no es una banda que me guste mucho, pero bueno, se llama Capitán Pelusa y me parece que es como alegre. Usualmente todos son más para abajo los temas, ¿no? Este me parece que es más alegre. Así que bueno, nos despedimos con eso. Muchísimas gracias, Vane, por estar. Muchísimas gracias, Carlos, por estar. A ustedes, gracias. Y como siempre les digo, sigan su propio deseo, sigan su propio ritmo sin mirar el de los demás, que ese es el norte. Y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas por Punto Cero. Se expone al animal, este vacila busca.